Hablemos de salud, el espacio presentado por Delia Barraza. Bien, y hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Miguel Ángel Hernández. Él es urólogo especialista. ¿Cómo estamos, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias por el tiempo y el espacio. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México como médico cirujano y concluyó su especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cirujano urólogo, especialista en cirugía robótica, entre otras especialidades. Doctor, gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy vamos a platicar de la hiperplasia prostática. ¿Qué es la hiperplasia prostática? Pues la hiperplasia prostática es una enfermedad benigna. Vamos a empezar porque es una enfermedad benigna en la cual es producto del incremento celular y glandular de la próstata, que regularmente puede ser o puede tener una predisposición genética, o sea, puede ser que ya tengamos cierta predisposición a tener un incremento en este crecimiento, y que, pues bueno, es un tema que a todos los varones, pues en alguna parte de nuestra vida nos va a empezar a quejar, ¿no? O sea, siempre les digo a los pacientes, o sea, usted no crea que el urólogo se va a salvar, el urólogo también se va a enfermar de la próstata. Todos los hombres nos vamos a de edad, así es. El tema es detectarlo. Sí, claro, el tema es estar al pendiente y detectar los síntomas iniciales para poder, pues, acudir, ¿no? Y ser atendido. ¿A qué edad puede comenzar este proceso en el organismo y a qué edad también tenemos que checarnos, monitorearnos más? Regularmente el incremento de este crecimiento va a empezar a partir de los 45 años, 50 es cuando empieza a darnos ciertos síntomas urinarios, y es en el momento en el que debemos empezar a buscar una atención. Como ya lo había comentado antes, si ya tenemos cierta predisposición a tener un crecimiento prostático, que a veces tiene cierta carga hereditaria, hay varones que empiezan a presentar síntomas a más temprana edad. Me ha tocado atender pacientes que de 38, 40 años, muy jóvenes, empiezan a tener problemas. Son los menos, ¿no? Afortunadamente. Regularmente este tipo de padecimientos, el grupo etario con el que más vemos en la consulta son los varones de 60, 65, 70 años, pero sí inician los síntomas regularmente a los 50 años. Muy bien. Quiero repetir nada más lo de la hiperplasia. ¿Es muy notorio? ¿Se lo puede notar el varón? Regularmente el varón, a medida de que va pasando el tiempo, lo que va pasando, y también eso es muy evidente ahí en la consulta, va asociando ciertos trastornos al orinar, porque es la manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta que empezamos a tener un crecimiento prostático. ¿Por qué? Porque este crecimiento va obstruyendo la uretra que pasa dentro de la próstata, y obviamente esto empieza a generar una dificultad para orinar, con diferentes síntomas como chorro disminuido en calibre, en presión, incrementa el número de ocasiones con las que orinamos durante la noche, también durante el día, ardor en la uretra. Entonces, se pueden ir agregando paulatinamente ciertos de estos síntomas que nosotros... un poco más de lo que se tardaba antes. Así es, entonces se tardan más, se hace el tiempo más prolongado. Estos síntomas, en términos médicos, los llamamos síntomas de almacenaje y de vaciado. Y muchos varones, cuando llegan a la consulta, ¿y usted cómo orina? Yo orino bien, doctor, para mi edad. Ellos empiezan a asimilar que ciertos trastornos urinarios... Como si fueran normales. Y la realidad es que cuando llegan a esas situaciones dices, es que no es normal que orines así. Aunque digas que es normal para tu edad, tú tienes que orinar con mejor calidad. Entonces, por eso a veces hay varones que se resisten todavía a la atención, aún ya teniendo 1, 2 o muchos síntomas urinarios, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que permiten al médico obtener esta información para un mejor diagnóstico y sobre todo un tratamiento? Claro, las pruebas diagnósticas que podemos acudir ahí a nuestro laboratorio, pues básicamente son un antígeno prostático, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es una prueba muy sencilla y muy accesible, que nos va a permitir detectar si ese antígeno se encuentra fuera de rangos, y obviamente si existe una asociación de este antígeno por el crecimiento prostático, porque puede ser también que esté incrementado por el crecimiento prostático, por un proceso inflamatorio, por algún otro factor, o también nos ayuda a determinar si ese antígeno pudiera estar asociado a un cáncer.
¿De acuerdo? Y perdón. Sí. Sí, y podemos utilizar estudios como el ultrasonido, Bien. el ultrasonido vesicoprostático, que nos permite definir la capacidad de la vejiga y qué tanto tamaño tiene esa próstata y está influyendo en generar orina residual después de que vamos a orinar. Y todo eso se mide en un solo momento, y obviamente para el profesional, para el facultativo es de importancia porque nos da un panorama muy amplio de cómo está llenando y vaciando el paciente secundario a una obstrucción por la próstata. ¿Cada cuánto tiempo? Regularmente los chequeos los vamos a empezar a hacer al año. Obviamente, a medida de que van incrementando los síntomas, podemos reducir ese tiempo, podemos hacerlo cada 8 meses, pero cada año y medio es un buen momento, un buen tiempo para estarse revisando. El tema, ¿qué tan importante es la exploración física para un diagnóstico más certero y un mejor tratamiento? Sí, claro. Sí, no podemos descartar que como parte de este complemento de hacer todo el interrogatorio, revisar estos estudios de imagen, bioquímicos, no podemos dejar a un lado también la parte clínica, ¿no? Hemos también hecho mucho hincapié en que la parte de la exploración prostática a partir de un tacto rectal sigue siendo y sigue siendo hecho aquí y en todo el mundo, ¿no? Es una parte clínica que a veces todavía nos genera resistencia, pero que sepa el varón que es algo muy rápido y muy sencillo y que nos arroja muchos valores y datos clínicos. Así es. No, y para el caso, pues es mucho más complejo para las mujeres, doctor. Sí. Los hombres tenemos que ir después de los 40, pero las mujeres pues van mucho más jóvenes. Sí, claro, las mujeres... A su especialista, ¿no? Sí, también claro, en este con el ginecólogo, ¿no? Las mujeres ya tienen una cultura un poquito más de sensibilidad. Los tabúes, ¿no? Sí, así es, se sensibilizan las mujeres, entonces prácticamente cuando empiezan a tener su primer ciclo menstrual, pues es como que vamos con el ginecólogo, ¿no? Y lo insisto porque lo hemos platicado anteriormente, gran parte del problema en México es el diagnóstico tardío, ¿no? Porque muchas veces no va el paciente al doctor a tiempo, ¿no? Sí, claro. Para este padecimiento en particular. Así es, a veces el varón puede dejar pasar mucho tiempo y dice, pues no pasa nada, ¿no? El problema es que a medida de que va pasando el tiempo y el varón se obstruye, la vejiga, que es un músculo, empieza a sufrir y puede tener trastornos o secuelas temporales o incluso secuelas permanentes que después de haber recibido un tratamiento médico o incluso quirúrgico, hay secuelas que ya no revierten y queda con dificultad o con ciertos trastornos para orinar que se pueden resolver si se atiende tempranamente. Pues ahí va el llamado. Para más información, doctor, ¿cómo lo pueden contactar? Me pueden contactar al teléfono 6673-071484. En ese teléfono pueden contactarme y en redes sociales Miguel Ángel Hernández, doctor Miguel Ángel Hernández. Muy bien. ¿Lo repetimos el teléfono, por favor? 6673-071484. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias por la atención y por el espacio. Madrugar por acá es el doctor Miguel Ángel Hernández, él es especialista en urología, ya escuchó usted, y toda la información la puede encontrar también en Los Noticieristas o en sus redes sociales. Son las 7:15. Hablemos de salud. El espacio fue presentado por Delia Barraza.